Vamos a saludar a Enzo Helguera Echegaray, él es experto en marketing político y electoral. Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodolfo? Un gusto estar nuevamente en tu programa. No, el placer es nuestro. No podemos hablar de cifras respecto a las encuestas, eso está prohibido, ¿verdad? Sí, a partir de ahora está prohibido publicar encuestas y en evidencia y por analogía también comentar quizás las cifras, ¿no? Así es. Pero sí se puede analizar. Sí, claro, podemos hablar de tendencias, análisis, sin etcétera. mencionar cifras. Así ¿no? es, así bueno, es. ¿Qué impresión tiene en lo global, no me refiero solamente a lo de ayer, las encuestas de ayer, sino en lo global, en esta campaña atípica, el comportamiento de las empresas encuestadoras? Bueno, usualmente es que la mayoría de ellas coincida, ¿no? Sin embargo, algunas han expresado de que son momentos diferentes. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Ha mencionado de que la investigación la hizo antes del debate electoral, ¿no? Sí, cierto, se entiende que quizás fue presencial. Otra de ellas la ha realizado tomando en cuenta ya el debate, ¿no? Y por ende lo ha hecho además telefónicamente, ¿no? Ese es un detalle importante. ¿Qué diferencias hay? Porque entiendo que las dos son serias, pero ¿qué diferencia hay entre una encuesta con trabajo de campo, tocando las puertas, mostrando la cartilla para que la persona marque, con una encuesta telefónica? Bueno, la metodología en principio, porque mientras una se hace en campo con una selección de manzanas, con mapas y todo lo demás, la otra se hace vía telefónica y tiene un mayor carácter de complejidad, por más que aparentemente se hace desde un lugar cómodo y poder llamar por teléfono, porque para empezar nos arriesgamos quizás a un poco más de sesgo, porque nunca puedes confirmar para empezar si la persona que estás llamando es quien te está contestando y pertenece al rango de edad, etcétera, ¿no? No puedes saber. Por supuesto. De hecho, también en la investigación muchas veces, y yo que tengo una Imasolo, que es una empresa también encuestadora, tenemos el tema de que cuando a veces miras a la persona cara a cara, va a ser un poco más honesta que cuando lo haces telefónicamente, porque implícitamente incluso pueden pensar que lo están grabando, ¿no? Entonces hay algún tipo de sesgo que no la hace tampoco uno y otro lado, completamente verificable. Para el interlocutor y para el encuestador. Pero ayuda a predecir una tendencia de una manera mucho más rápida que si la hacemos en tierra. Entonces tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las empresas encuestadoras no ha podido medir el debate precisamente porque probablemente sí lo ha hecho puerta a puerta, ¿no? Y la otra sí, ¿no? Termina siendo más rápido. Entonces tienen ventajas y desventajas comparativas, pero nos ayudan a predecir una tendencia. Ahora, ¿tienes la impresión que poco a poco ha ido bajando, aunque ligeramente, pero ha ido bajando el número de personas que se desentienden o que todavía no saben por quién votar o que no, digamos, no se acuerdan de las elecciones? ¿Eso ha ido bajando? ¿Tienen la impresión? Sí, ha ido bajando, pero al momento de votar van a primar dentro de este electorado indeciso, bueno, uno que ya vio el debate, ha elegido en el momento del debate. En esta semana, en donde ya no va a haber encuestas, hay otro grupo que va a tomar la decisión. Y hay un grupo más pequeño, no menos importante, pero más reducido, que toma la decisión incluso el mismo día, ¿no? Van a tratar de hacer lo posible por pensar antes, pero muchos van a terminar votando, preguntando, llamando por teléfono, preguntando por quién van a votar los amigos y van a terminar votando, ¿no? Recordemos que en la pasada elección, este tipo de voto emotivo en el último día de las elecciones se graficó con el FREPAP, ¿no? Y ahora, bueno, el FREPAP parece haber cumplido sus expectativas porque indican que es una de las fuerzas del Parlamento que continuarían a pesar de no llevar candidato presidencial, ¿no? Pero que aparentemente se ha desinflado porque, claro, no podemos hablar de porcentajes ni de nada. Sí. Pero estaba pues como en segundo o en tercer lugar, digamos, en el tema de candidaturas al Congreso, pues finalmente ha bajado, ¿no? Sí, de hecho... Pero está... Claro, pero está dentro del bolo, dentro del grupo, ¿no? Y tú sabes que mantenerse siendo un partido que no había tenido más protagonismo quiere decir que por lo menos algo de expectativas ha tenido en un porcentaje de sus seguidores, ¿no? Claro. Fuera de eso... Ahora, yo decía a propósito del FREPAP, yo decía, si este grupo dogmático, partido, apoyara a determinado candidato presidencial, lo ayudaría bastante. Sí, claro, pero ellos tienen un poco la responsabilidad de no querer
entregar un ticket en blanco o un cheque en blanco, ¿no? Porque saben que eso les puede costar políticamente, y ahorita se han mantenido bien, digamos relativamente bien, sin apoyar a nadie, ¿no? Y como que tener ahí la pelota en medio, ¿no? Entonces viendo qué temas sí se afinan a sus ejes programáticos y qué temas no. Entonces en base a eso ellos han tenido, digamos que un comportamiento relativamente bueno o mejor que muchas de las otras bancadas, ¿no? Claro. Da la impresión, por lo visto en la encuesta de Ipsos, como que Lescano ya tiene asegurado, aparentemente ya podría tener asegurado su paso a la segunda vuelta. Y en cambio hay otros 4 que están peleando la posibilidad de acompañarlo. Ese es un análisis, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Y qué pasó con Rafael López Aliaga, quien apariencia habría empezado a caer? Mira, el asunto de quien se acerca al primer lugar siempre corre el riesgo de que todo el mundo enfila toda la atención, la opinión pública, los medios y los enemigos políticos evidentemente van a poner la lupa, van a empezar a investigar y van a sacar los anticuchos, claro. Los muertos en el closet que tiene cada uno, ¿no? Entonces han encontrado que... Nadie es un parido por las hadas. Sí, por supuesto. O sea, el tema de los impuestos, que es importante, ¿no? ¿Con qué moral hablas un poco de que vas a mejorar el tema tributario, por ejemplo? ¿Qué autoridad moral tienes? Sí, sí, claro. Entonces se le empieza a cuestionar el asunto, pero el peor problema es él mismo como candidato, en el sentido de presentarse en un debate leyendo, balbuceando, y en sí tiene una imagen un poco errática al momento de hablar, no parece del todo coherente cuando habla, y esto ha sido antes del debate, solo que en el debate evidentemente ya la atención ha sido completa y uno puede comparar pues entre uno y otro candidato. Entonces frente a eso, al tema de leer, lo que transmite también su manera, lo gestual, ¿no? La actitud gestual es inseguridad. Lebrán insinuó que lo habían pepeado, no creo, ¿no? Según él, en una entrevista que da, manifiesta que se había medicado porque estaba un poco mal de salud, que había tomado corticoides, etcétera, pero al margen de que lo habían pepeado o no, pues evidentemente tú eres un candidato presidencial y aunque tengas vicios o no, pues tienes que cuidarte si se supone que es el día del debate, ¿no? Es más, muchos candidatos suelen 24 horas antes parar su campaña para evitar cualquier tipo de incidentes o accidentes y concentrarse en el debate. Si tú no le das mucha importancia al debate y no te preparas para un debate presidencial, que puede marcar la diferencia entre colocarte o no en segunda vuelta, entonces es que no estás ponderando evidentemente las prioridades dentro de tu campaña electoral, ¿no? Entonces, al margen de cuáles hayan sido las motivaciones reales, es un asunto de responsabilidad de los candidatos. Ahora, definitivamente, volviendo al tema del Congreso, vamos a tener otra vez un Congreso fraccionado. Lamentablemente y probablemente hasta más fraccionado que el que tenemos ahora. Se habla hasta de 12. Sí, se habla hasta de 12 fuerzas políticas, si es que el voto del último día no altera un poco algo o entra una fuerza política adicional. Va a ser más complejo negociar, evidentemente, con el Parlamento. El anterior era 9, este es 9, ¿no? Sí. Arrancó con 9 agrupaciones. Sí, claro. Luego por ahí han habido disidencias, pero el problema es para la gobernabilidad. La falta de fortalecimiento de partidos políticos, la proliferación de partidos políticos también es compleja y eso no ayuda a la gobernabilidad, ¿no? Y lamentablemente nuestro sistema, por más vallas que van subiendo para evitar que hayan pues partidos que sean vehículos para llegar al poder, terminan aún buscando la forma de cómo continuar. Bueno, ahora las medidas van a ser más altas, muchos no van a pasar la valla, pero aún con todo, tener 12 partidos políticos no le hace bien a la democracia. Estar negociando con 12 partidos políticos a la vez es desgastante, ¿no? Y el poder de negociación que tendría nuestro futuro presidente va a ser importante, pero también va a ser complicado. Ahora, yo lo pensé hace algunas semanas y luego lo he estado también ya leyendo, viendo o escuchando análisis sobre el tema. En el sentido de que sea el que fuere el candidato ganador ya en una segunda vuelta, etcétera, etcétera, igual
vamos a tener problemas en los próximos 5 años. Por un Congreso fraccionado, con falta de representatividad o de apoyo para quien ocupe la jefatura del Estado, en fin. Y además que recuerda que los vicios de la política se van haciendo posibles herramientas en el futuro. Un parlamento que ha promovido pues más de un presidente de la República, ese tema ya se venía arrastrando incluso desde el anterior con los intentos de vacancia que en su momento sufrió como amenaza Pedro Pablo Kuczynski y luego los futuros presidentes, y luego el haberlo hecho efectivo. Entonces esto va a quedar como una práctica parlamentaria que cuando el Parlamento no tenga exactamente lo que quiere o no tenga al presidente en una posición de negociación, pues va a amenazarlo con el impeachment, y ya sabemos que pues el carácter moralista nunca ha sido tampoco completamente aclarado, qué califica o qué no califica, ¿no? Entonces, mientras este tema, por ejemplo, no sea aclarado por el Tribunal Constitucional, va a ser un arma de doble filo, ¿no? En algunos casos puede corresponder la vacancia, en otros no, pero tiene que haber un asunto claro por un tema de legalidad. Y para colmo de males no vemos partidos, digamos, sólidos que lleven a la jefatura del Estado o a la candidatura, quiero decir, en este 11 de abril. Acción Popular ya sabemos que tiene, el propio Lescano ha dicho que desde dentro de su partido lo boicotean. Sí, claro. Avanza País, pues es un vientre de alquiler. Juntos por el Perú también tiene los problemas, yo lo he podido comprobar. Candidatos que han venido acá y que, digamos, piensan distinto a lo que dice ahora Verónica Mendoza, su propia directiva, Venezuela. Claro, su propia directiva, incluso una parte de su directiva firmó un documento en donde no estaban de acuerdo con la candidatura de Verónica Mendoza. Hace poco también. Sí, hace unos días. Entonces, Victoria Nacional, además, también es otro vientre de alquiler de Forsyth. Sí, estamos rodeados. Y esto es parte de la proliferación de muchos partidos políticos, de vientres de alquiler, de vehículos para llegar al poder, y muchas veces hasta se olvidan del partido político, ¿no? Entonces, porque llegan al poder, cumplen su fin y adiós, ¿no? O sea, recordemos que hay presidentes que han gobernado incluso en contra de su propia bancada, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, eso fue un claro ejemplo de eso. Entonces, este problema trasciende, y lamentablemente tener partidos divididos y tener partidos vientres de alquiler evidentemente no forman instituciones serias, ¿no? Este tema de que los trapitos se lavan en casa y no afuera, que en su momento el APRA, por ejemplo, lo manejó muy bien, Acción ¿no? Popular en su Acción momento, Popular en su momento, el PPC, los partidos tradicionales, la traca, ¿no? Claro, pero ahora eso no existe, lamentablemente, porque justo esa práctica política de salir, de golpear, de falta de fraternidad, incluso dentro de los propios partidos políticos, termina siendo un fratricidio, ¿no? Así es. Y termina complicando las instituciones. Tener liderazgos actualmente es básico, pero no existe, ¿no? Precisamente la falta de liderazgo también te lleva a que hayan este tipo de situaciones o de divisiones por intereses. Ciertamente. El día jueves, lo ha reconocido el propio señor Torres de Ipsos Apoyo, el jueves, aunque no se van a poder difundir, sí se van a conocer algunos resultados de encuestas. ¿Qué impresión le da eso a usted? Mira, algunas empresas encuestadoras usan la práctica de pasar de manera privada a alguno de sus clientes, digamos, con todos los temas de que está prohibido, porque la prohibición es difundir encuestas en medios de comunicación. Así ¿no? es. Pero ahora la extensión de la palabra en medios de comunicación se va a las redes sociales, se van a otros canales. No menciona las redes. WhatsApp, etcétera. Entonces, y yo puedo, digamos, pasar una información privada a alguien por el WhatsApp, ¿no? De ahí que alguien la cuelgue, la publique, la comente, etcétera. Entonces, no termina siendo controlado ese tema. Por otro lado, para las empresas es fácil decir, bueno, yo no he autorizado la publicación, ¿no? Y otra práctica que también se hace es publicar las encuestas en medios internacionales, ¿no? También, porque se supone que la legislación aplica a Perú y no a otros países, ¿no? Entonces hay ciertas prácticas en donde, entre comillas, se le saca un poco la vuelta a la ley, ¿no? Y regularla pues termina siendo complejo en realidad. Para terminar, lo bueno de todo esto es que hay varios partidos que van a perder su inscripción. Claro, la gran lista se va a reducir,
pero seguramente alguno de ellos con institucionalidad e intereses propios quizás logren reactivar sus comités y, o sea, tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan, sí, claro, como corresponde. Pero sí, pues obviamente va a ser para la mayoría de ellos, sobre todo para los que son vehículos para llegar al poder, sí va a ser evidentemente complicado volver a inscribirse, ¿no? Eso es, digamos, lo bueno, porque ya las normas que estaban más ajustadas se empiezan a aplicar ahora sí, ¿no? Muy bien. Enzo, ha sido muy amable, muchas gracias. Igualmente, Rodolfo, siempre Gracias. Un gusto. Muy gentil. Ha sido Enzo Helguera Echegaray, experto en marketing político y electoral. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.